20 maneras de ganar una discusión. Imagina tener la habilidad de ganar cualquier discusión, no solo con palabras sino con elegancia, astucia y una claridad tan poderosa que deja una marca en quien te escucha. Este libro es mucho más que una guía para salir victorioso en una conversación. Es un camino hacia una comunicación más profunda, hacia la capacidad de influir y, en última instancia, conectar. Aquí descubrirás las técnicas que los grandes comunicadores han utilizado a lo largo de la historia. Las mismas estrategias que permiten que una simple frase pueda cambiar el curso de una conversación, o de una vida. Cada capítulo revela una nueva herramienta, un enfoque innovador que combina ciencia, psicología y un toque de sabiduría práctica, para que puedas ganar sin discutir. Convencer sin imponer y transformar cada conversación en una oportunidad de dejar una impresión memorable. Y, si decides explorar hasta el final, verás cómo estos principios no solo cambian la manera en la que hablas, sino también cómo eres escuchado. ¿Estás listo para llevar tus habilidades al siguiente nivel? Acompáñanos en este recorrido de estrategias, y descubrirás que hay algo más allá de las palabras, el arte de ganar. Desarma a tu oponente con preguntas. Usa preguntas que lo lleven a cuestionar su propio punto de vista. ¿Alguna vez has sentido que una pregunta te hacía ver todo desde una nueva perspectiva? Una de las técnicas más efectivas en una discusión es el arte de preguntar. A través de una pregunta bien formulada, puedes guiar a tu interlocutor a reflexionar sobre su propia posición sin que se sienta atacado. Según el psicólogo social Leon Festinger, cuando alguien comienza a percibir que sus pensamientos son inconsistentes, se activa un fenómeno conocido como disonancia cognitiva. Este malestar mental lleva a la persona a buscar congruencia, lo que en una discusión puede traducirse en que reconsideren su postura. Imagina que estás discutiendo con alguien sobre la importancia de la educación ambiental. En lugar de afirmar que el cambio climático es real, podrías preguntar, ¿qué efectos crees que tendría para las futuras generaciones si no cuidamos el planeta ahora? Esta pregunta desarma porque lleva a tu interlocutor a imaginar un futuro, introduciendo una nueva dimensión emocional y visual en la conversación. Metáfora. Es como si tu pregunta fuese la llave que abre una puerta que el otro desconocía. Una vez abierta, su perspectiva cambia para siempre. Encuentra su talón de Aquiles, detecta el punto débil en sus argumentos y explótalo. Toda armadura tiene un punto débil, y en las discusiones, encontrarlo es la clave para avanzar. Buscar el talón de Aquiles en una discusión es una técnica estratégica que puede ser tan impactante como efectiva. La historia de Aquiles en la mitología griega se basa en la premisa de que incluso el guerrero más poderoso puede ser vulnerable. En una conversación, encontrar ese punto es identificar la falla lógica o la contradicción en el argumento de tu interlocutor. Por ejemplo, si alguien argumenta que las redes sociales no tienen impacto en la salud mental, podrías contraatacar con datos de estudios, como el del Royal Society for Public Health en el Reino Unido, que muestra que el uso intensivo de redes sociales se relaciona con aumentos en ansiedad y depresión. Al evidenciar este talón de Aquiles, tu oponente se verá obligado a replantear su postura o a enfrentar los datos contundentes que tú has traído. Analogía. Es como apuntar al talón en un combate. Un golpe bien dirigido en el punto débil de un argumento puede cambiar el rumbo de la conversación. Anticípate a sus movimientos. Aprende a predecir sus respuestas y ten una respuesta lista. La clave de ganar una discusión no está solo en lo que dices, sino en lo que anticipas que el otro dirá. La anticipación es una de las habilidades más poderosas en una conversación. Estudios en neurociencia han mostrado que el cerebro humano tiende a buscar patrones en el comportamiento de los demás. Usar esta capacidad innata te permite predecir el camino que probablemente tomará tu interlocutor en la discusión. Por ejemplo, si sabes que tu oponente tiende a desviar el tema cuando se siente acorralado, podrías decir, antes de que cambiemos de tema, me gustaría que concluyéramos este punto. Esto desactiva su estrategia y lo mantiene en terreno firme, donde tú ya estás preparado. Piensa en el ajedrez. Los grandes maestros no piensan solo en su siguiente jugada, sino en las siguientes tres, anticipándose a los movimientos del adversario para tener siempre la ventaja. Metáfora. Es como jugar una partida de ajedrez en la que tienes una estrategia para cada movimiento posible de tu oponente. Desafía sus suposiciones. Expon las creencias ocultas que sostienen su posición. Las creencias no siempre son racionales. Al exponerlas, invitas a la reflexión y creas una brecha en sus argumentos. Muchas veces, detrás de una posición firme en una discusión, se esconden suposiciones que la sostienen. Estas suposiciones pueden ser racionales o emocionales, pero al traerlas a la luz, puedes mostrar que la base de su argumento no es tan sólida como parece. Esto puede llevar a la persona a reconsiderar su postura. Si alguien dice, por ejemplo, la gente que fracasa es porque no se esfuerza lo suficiente, puedes retarlo preguntando,
¿Crees que las oportunidades de éxito son iguales para todos? Esta pregunta revela la suposición de que todos tienen las mismas oportunidades, lo cual puede no ser cierto. Al cuestionar esta creencia, la conversación avanza hacia una exploración más profunda y menos sesgada de la realidad. Analogía: es como levantar una piedra y mostrar lo que hay debajo. Al desafiar sus suposiciones, revelas los cimientos sobre los que se construye su argumento, y estos no siempre son tan sólidos. Usa la técnica de inversión lógica, voltea su argumento en su contra. La lógica es un arma de doble filo, aprende a usarla a tu favor y voltearla contra tu oponente. La inversión lógica es una técnica fascinante y poderosa en una discusión, que implica usar los propios argumentos de la otra persona en su contra. Es una técnica que los filósofos antiguos, como Sócrates, utilizaban en sus diálogos. Este método permite cuestionar la validez de un argumento al aplicarlo en sentido contrario y mostrar que no se sostiene en todas las circunstancias. Supón que alguien argumenta que los jóvenes de hoy no tienen respeto por la autoridad. Podrías responder con una inversión lógica preguntando: ¿piensas que el respeto debe ganarse o simplemente ser dado? Si la persona responde que debe ganarse, has llevado el argumento en una dirección que sugiere que la falta de respeto podría ser el resultado de autoridades que no han ganado ese respeto. Este giro de lógica abre el camino para replantear la discusión. Metáfora: es como si fueras un maestro de artes marciales que usa la fuerza del oponente en su contra. En lugar de confrontar directamente, rediriges su energía y lo haces cuestionarse a sí mismo. Sé un camaleón verbal, adapta tu tono y estilo de habla al de tu oponente. Imitar es una forma de conectar y ganarse la confianza. El verdadero secreto de los grandes comunicadores radica en parecerse al otro en su propio estilo. Adoptar el estilo de tu oponente es como convertirte en un camaleón verbal que se mimetiza con el entorno. Cuando ajustas tu tono y tu estilo al de la persona con la que estás discutiendo, creas una conexión que rompe barreras y hace que tu interlocutor sienta que estás hablando su idioma. Estudios en psicología social han demostrado que cuando alguien percibe que se le asemeja, inconscientemente tiende a bajar sus defensas, lo que abre un espacio de comunicación más efectivo y empático. Esto se conoce como el efecto camaleón. Por ejemplo, si hablas con una persona muy directa y franca, adoptar un tono más asertivo puede ser la clave para que te escuche. Si, en cambio, estás discutiendo con alguien más reflexivo o emocional, puedes suavizar tu tono y usar un lenguaje más cercano para hacer que se sienta comprendido. Este cambio no implica perder autenticidad, más bien, es como elegir las palabras y el tono más adecuados para que el mensaje se reciba en su máxima expresión. Metáfora: así como un camaleón cambia de color para adaptarse al ambiente y protegerse, adaptar tu forma de hablar te permite mezclarte en el entorno emocional de tu interlocutor, logrando así una comunicación más fluida y efectiva. Haz pausas incómodas. Deja que el silencio los haga reflexionar y revele puntos débiles. El silencio, cuando se usa bien, habla más fuerte que las palabras. El silencio puede ser una herramienta poderosa en una discusión, ya que genera un espacio de reflexión que puede resultar incómodo para tu oponente, llevándolo a cuestionar sus propios argumentos. De acuerdo con investigaciones de la Universidad de Harvard, el cerebro tiende a llenar los vacíos de información. Y una pausa en medio de una discusión puede crear una especie de vacío de significado que el otro intentará completar, frecuentemente revelando sus inseguridades o puntos débiles. Imagina que estás debatiendo con alguien que presenta una postura muy segura, pero con ciertas lagunas en su argumentación. Tras un argumento sólido de tu parte, una pausa estratégica puede hacer que el otro comience a hablar para llenar el silencio, a veces revelando inconsistencias o, al menos, mostrando que la situación le incomoda. Un simple silencio puede tener un efecto más contundente que cualquier frase, convirtiéndose en un reflejo de tu seguridad y dominio del tema. Analogía: es como una partida de ajedrez. A veces, el mejor movimiento es no mover ninguna pieza y dejar que el otro se pregunte cuál será tu próximo paso. Lo que puede hacerlo dudar y cometer un error. Manipula su necesidad de aprobación. Aprovecha su deseo de ser visto como razonable. La mayoría de las personas quieren ser percibidas como lógicas y justas. ¿Por qué no usar ese deseo en tu favor? Muchos buscan la validación y aprobación de los demás, especialmente en una discusión donde quieren ser vistos como razonables y justos. Esto puede ser un factor clave que tú puedes aprovechar para guiar la conversación a tu favor. Un estudio de la psicología social sugiere que las personas tienden a ajustar sus posiciones para alinearse con aquello que consideran socialmente aceptable o racional a los ojos de los demás. Puedes, por ejemplo, comenzar tus puntos diciendo: seguro que podemos coincidir en que lo más razonable es, o, sabes. Alguien tan lógico como tú seguro entenderá este punto.
Al usar frases que alaban la lógica y la objetividad de tu oponente, creas una especie de presión suave para que mantenga esa postura racional. Especialmente si te has posicionado como una voz sensata y objetiva en la conversación. Cita relevante. Dale Carnegie, en su famoso libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, señala: haz que la otra persona sienta que la idea es suya. Esta técnica puede tener un impacto decisivo en una discusión. Ofrece alternativas tentadoras. Proporciona opciones que desarmen su posición. No siempre necesitas ganar. A veces, solo tienes que presentar algo mejor. Ofrecer alternativas atractivas puede ser una forma de ganar la discusión sin necesidad de refutar directamente el argumento de tu oponente. Esta técnica, conocida como oferta de elección, es muy utilizada en la negociación y en la psicología de la persuasión. Un estudio en The Journal of Consumer Research mostró que cuando las personas se enfrentan a varias opciones razonables, es más probable que reconsideren su posición inicial. Por ejemplo, si alguien está en contra de una política en el lugar de trabajo, podrías decir: entiendo tu punto, pero ¿qué pensarías de una opción intermedia? O bien, ¿qué tal si consideramos esta otra alternativa que cubre tus preocupaciones y, al mismo tiempo, mantiene la estructura general? Al darle opciones atractivas, tu oponente puede aceptar la opción que tú prefieres como si fuera una solución propia. Analogía. Es como si en un juego de cartas, en lugar de ganar una mano con una jugada directa, decides cambiar la estrategia y ofrecerle a tu oponente una carta que le haga replantearse su juego. Apela a la ciencia y los estudios. Cita investigaciones para respaldar tus argumentos. La ciencia y los datos hablan más fuerte que las opiniones. Citar estudios y datos científicos es una forma poderosa de ganar una discusión, ya que la evidencia basada en investigaciones suele tener más peso que las opiniones personales. Las personas confían en hechos y estadísticas porque estos están basados en datos objetivos y, por tanto, perciben que son más difíciles de refutar. Según estudios de la psicología cognitiva, los datos objetivos generan una sensación de credibilidad, lo que hace que tu argumento sea más difícil de atacar. Por ejemplo, si estás discutiendo sobre los beneficios de una dieta saludable, podrías mencionar estudios de la Organización Mundial de la Salud o investigaciones en nutrición de universidades reconocidas, que respaldan tus argumentos con datos concretos. Esto refuerza tu posición y hace que la otra persona se vea más expuesta si sus argumentos carecen de esa base sólida. Metáfora. Es como si tus palabras estuvieran respaldadas por un muro de evidencia científica, imposible de derribar sin contradecir los hechos. Al traer estudios a la conversación, creas una defensa sólida, como una fortaleza en medio del campo de batalla. Cita relevante. Carl Sagan, en El mundo y sus demonios, dijo: los argumentos sin evidencia no tienen valor, no importan lo apasionados que sean. La ciencia y la evidencia no solo refuerzan tu postura, sino que también hacen que el argumento se sienta irrefutable. Haz preguntas que demuestren su ignorancia. Sin atacar, haz preguntas que revelen lagunas en su conocimiento. La ignorancia puede esconderse en la oscuridad, pero una simple pregunta puede sacarla a la luz. Exponer la falta de conocimiento de tu oponente sin ser confrontativo es un arte en sí mismo. Una pregunta bien formulada no solo revela lagunas en su argumentación, sino que también lo invita a pensar y reevaluar su posición. Los estudios en psicología de la comunicación, como los de la Universidad de Yale, muestran que las preguntas abiertas e inquisitivas son menos amenazantes, lo cual reduce la resistencia y lleva al interlocutor a una reflexión más profunda. Imagina que estás discutiendo con alguien que defiende fervientemente una dieta muy restrictiva sin evidencia sólida. Podrías preguntar: ¿conoces algún estudio a largo plazo que respalde los beneficios de esta dieta? ¿O cómo compensas las posibles deficiencias nutricionales en esa dieta? Estas preguntas no solo revelan las lagunas en el conocimiento del otro, sino que le permiten a él mismo notar la falta de sustento en sus propios argumentos, sin que tú lo confrontes directamente. Metáfora. Es como abrir una ventana para dejar entrar la luz en una habitación oscura. La verdad o la falta de ella se revela por sí misma. Desvía sus distracciones. Mantente enfocado en el tema y evita los desvíos que te presenten. En toda discusión, el desvío es una táctica común. Asegúrate de que el camino no se pierda. Desviar el tema es una estrategia habitual en las discusiones cuando el interlocutor siente que está perdiendo terreno. Pero cuando aprendes a reconocer y controlar estos desvíos, puedes guiar la conversación de regreso a donde debe estar. Este enfoque está respaldado por la teoría de los sesgos de confirmación en la comunicación, donde los estudios muestran que, al desviarse del tema, las personas intentan proteger sus creencias manteniendo el control sobre el flujo de la conversación. Por ejemplo, supón que estás debatiendo sobre la importancia del ejercicio físico,
y tu oponente comienza a hablar sobre los excesos del fitness en lugar de abordar la importancia del ejercicio en sí. Podrías responder diciendo, es interesante, pero en realidad estábamos hablando de cómo el ejercicio regular mejora la salud física y mental en general. Esto demuestra que no te dejas llevar por la distracción, y llevas la conversación de regreso a su punto central, haciéndolo sin confrontación. Analogía. Es como cuando estás en un camino lleno de desvíos. A veces el secreto no está en avanzar más rápido, sino en no perder de vista la dirección. Explota sus contradicciones, encuentra inconsistencias y ponlas en evidencia. Los argumentos contradictorios son como dos cuerdas que tiran en direcciones opuestas. Eventualmente, una de las dos se romperá. La habilidad de detectar contradicciones en los argumentos de tu oponente puede ser una de las herramientas más poderosas para ganar una discusión. Un estudio sobre lógica argumentativa de la Universidad de Stanford demuestra que cuando las personas perciben inconsistencias en sus propios argumentos, tienden a experimentar disonancia cognitiva, una incomodidad mental, lo que frecuentemente las lleva a reevaluar sus ideas. Imagina que estás discutiendo con alguien que critica las redes sociales por ser una pérdida de tiempo, pero admite que las usa para mantenerse informado. Una manera eficaz de poner en evidencia la contradicción podría ser, entonces, ¿crees que las redes sociales son una pérdida de tiempo, pero, al mismo tiempo, las utilizas para informarte? Al señalar la inconsistencia, haces que el otro cuestione su posición, y su argumento pierde peso en la discusión. Metáfora. Es como si construyeras una torre con piezas defectuosas. Tarde o temprano, las partes débiles colapsarán bajo su propio peso. Cita relevante. Aristóteles afirmaba: es la marca de una mente educada el poder de entretener un pensamiento sin aceptarlo. Al detectar contradicciones, revelas que la otra persona no ha reflexionado completamente sobre su posición. Juega a ser el abogado del diablo, plantea dudas y objeciones a sus puntos para hacerlos tambalear. A veces, el mejor argumento en una discusión es el de quien se atreve a cuestionar su propio lado. Ponerse en el papel del abogado del diablo es una estrategia que no solo pone a prueba el argumento de tu oponente, sino que también demuestra tu habilidad para ver todos los ángulos de una situación. Esta técnica se usa en el derecho y en los debates académicos para fortalecer la postura de un argumento al someterlo a un riguroso escrutinio. Un estudio en psicología argumentativa muestra que cuando las personas ven que alguien cuestiona su propio lado, tienden a tomarlo como una señal de imparcialidad, lo que les hace cuestionarse más. Si tu oponente defiende, por ejemplo, que las grandes empresas solo actúan por el bien de la sociedad, podrías adoptar el rol de abogado del diablo y preguntar: ¿y si consideramos los casos en que las corporaciones priorizan las ganancias sobre el bienestar social? ¿Cómo lo explicamos entonces? Este enfoque hace que el otro se enfrente a la complejidad del tema sin que se sienta atacado directamente. Y demuestra que tú eres capaz de ver ambas caras de la moneda. Analogía. Es como lanzar una piedra en un estanque tranquilo. Cada pregunta genera ondas que obligan al otro a mirar más allá de la superficie. Transforma sus ejemplos en tu beneficio. Usa sus propios ejemplos para ilustrar tus puntos. A veces, la mejor arma en una discusión es la que tu oponente ya ha entregado en sus propias manos. Utilizar los ejemplos de tu interlocutor para apoyar tu propio punto de vista es una técnica que transforma la energía de su argumento en una herramienta para el tuyo. Según estudios en argumentación, como los realizados en la Universidad de Cambridge, el uso de analogías y ejemplos familiares aumenta la comprensión y la aceptación de un argumento al reducir la resistencia y alinear el contenido con el marco mental de tu interlocutor. Por ejemplo, si estás discutiendo sobre la importancia de la disciplina en el éxito personal y tu oponente menciona a un deportista famoso que alcanzó el éxito por talento natural, podría responder: exacto. Pero ese mismo atleta entrena cada día con disciplina para mantener ese talento en forma, ¿no crees? Al usar el mismo ejemplo, das la vuelta a la situación sin parecer confrontativo, haciendo que el otro reconsidere su postura a la luz de sus propias palabras. Metáfora. Es como tomar un arma que alguien ha lanzado y usarla con habilidad, convirtiendo lo que podría haber sido un ataque en una ventaja a tu favor. Cita relevante. Confucio decía: el hombre sabio aprende más de sus enemigos que el necio de sus amigos. Cuando tomas los ejemplos del otro, demuestras tu capacidad para aprender y adaptarte, y eso genera respeto. Hazle dudar de su propia lógica. Utiliza frases que siembren dudas en sus creencias. Las creencias más firmes pueden tambalearse con una sola pregunta inteligente. En cualquier discusión, hacer que alguien dude de su propia lógica es una estrategia tan efectiva como sutil. Los estudios de psicología cognitiva sugieren que sembrar una pequeña duda en la mente de alguien puede desestabilizar una creencia, abriendo el camino para que vea una nueva perspectiva.
Esto funciona porque la mente humana tiende a aferrarse a ideas que considera seguras, y la duda activa el sistema de evaluación lógica del cerebro, invitando a la persona a reflexionar. Supón que alguien defiende una postura cerrada sobre el aprendizaje autodidacta, afirmando que solo las instituciones educativas, formales, son válidas. Podrías plantear una duda con una pregunta como: ¿no crees que hay personas que han logrado grandes cosas sin educación formal? ¿O crees que el aprendizaje solo ocurre en un aula? Estas preguntas no solo cuestionan la base de su argumento, sino que también lo llevan a reflexionar sobre excepciones en su propia creencia. Metáfora. Es como un leve temblor que sacude los cimientos de una estructura sólida. La duda, aunque es sutil, puede provocar grietas en la lógica más inflexible. Cita relevante. Carl Jung decía: el conocimiento descansa no solo sobre la verdad, sino también sobre el error. Al sembrar duda, abres la puerta a una reevaluación que puede conducir a la verdad. Apunta a la emocionalidad. Si el tema lo permite, toca emociones para fortalecer tu mensaje. A veces, la lógica necesita un toque de emoción para hacerse irresistible. Apelar a las emociones puede ser una de las herramientas más poderosas en una discusión. Según el psicólogo Jonathan Haidt, las emociones suelen ser los verdaderos motores de nuestras decisiones, la razón, en muchos casos, solo llega después para justificar lo que ya sentimos. Aprovechar esta dinámica te permite conectar profundamente con tu interlocutor y hacer que tu punto de vista sea memorable. Imagina que estás debatiendo sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y tu interlocutor está más enfocado en los beneficios económicos de la explotación de recursos. Podrías tocar una fibra emocional diciendo algo como: imagina el futuro de tus hijos, o los de tus amigos, sin agua limpia ni aire puro. Este enfoque despierta la empatía y la preocupación personal. Dos emociones que, según estudios en neurociencia, tienen un impacto directo en la toma de decisiones. Analogía. Es como si plantaras una semilla en el corazón de tu oponente. Las emociones son el agua que la hace crecer, convirtiendo tus palabras en algo que trasciende la lógica. Cita relevante. Maya Angelou afirmó: la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Usa la metáfora y el humor para ganar simpatía. Una buena analogía o un toque de humor pueden desarmar a tu oponente. Un toque de humor puede transformar una discusión seria en un momento memorable. La metáfora y el humor son dos aliados clave en una conversación tensa, ya que pueden desarmar la resistencia y hacer que el otro baje la guardia. Según estudios en comunicación, el humor crea un ambiente de cercanía que disminuye las tensiones y aumenta la receptividad del mensaje. La metáfora, por otro lado, ayuda a simplificar ideas complejas, permitiendo que los conceptos se asimilen mejor y se perciban de manera más amigable. Por ejemplo, si alguien insiste en que el trabajo remoto es menos profesional que el presencial, podría responder con humor: sí, claro. Porque usar pantalones incómodos hace que trabajes mejor. O podrías usar una metáfora para aclarar tu punto de vista. El trabajo remoto es como conducir un coche. No importa desde dónde manejas mientras llegues al destino con buenos resultados. Con un toque de humor o una metáfora bien escogida, puedes transformar la conversación y generar simpatía. Metáfora. Es como arrojar una manta sobre un volcán. El humor y la metáfora calman la tensión, haciendo que el terreno sea más fácil de transitar. Cita relevante. Albert Einstein solía decir: si no puedes explicarlo de manera simple, es que no lo entiendes bien. La metáfora y el humor son esas explicaciones simples que pueden desarmar al interlocutor. Gana la discusión sin discutir. Ofrece respuestas tan contundentes que no dejen espacio a la réplica. A veces, la mejor victoria es la que se logra sin batallar. No todas las discusiones necesitan convertirse en un campo de batalla de ida y vuelta. A veces, una respuesta contundente, breve y con datos precisos puede hacer que el otro se quede sin palabras. Un estudio de la Universidad de Michigan encontró que los argumentos más efectivos no son aquellos que atacan directamente, sino aquellos que presentan hechos irrefutables, sin posibilidad de contrarréplica. Imagina que alguien afirma que la educación en línea no es efectiva. Podría responder con un dato irrefutable. La investigación de la Universidad de Harvard ha demostrado que los programas en línea son igual de efectivos que los presenciales en rendimiento académico. Si se aplican correctamente, una respuesta sólida como esta hace que el otro piense dos veces antes de continuar la discusión, porque tú has respondido con una verdad que no necesita elaboraciones. Analogía. Es como una puerta que se cierra firmemente. Al responder con contundencia, no dejas ninguna apertura para que el argumento continúe. Cita relevante. Mark Twain dijo: nunca discutas con un necio. Te rebajará su nivel y te ganará por experiencia. Ganar sin discutir es una habilidad que requiere precisión y elegancia. Cierra con un punto final memorable.
Termina con una frase que resuma y refuerce todo tu argumento de manera impactante. El cierre perfecto deja una impresión duradera, que resuena incluso cuando la conversación ha terminado. El punto final en una discusión es tan importante como el punto de partida. Si logras que tu conclusión sea memorable, quedará en la mente de tu interlocutor incluso después de que la conversación haya terminado. Un estudio de la psicología de la persuasión muestra que las frases de cierre dejan una huella mucho más profunda que el resto de la conversación, porque funcionan como un ancla final. Supón que estás debatiendo sobre los beneficios de un estilo de vida saludable frente a uno sedentario. Podrías terminar con una frase como, al final, el tiempo que dedicamos a cuidarnos hoy es tiempo ganado para el mañana. O bien, si estás discutiendo sobre el cambio climático, podrías cerrar con, no heredamos la tierra de nuestros antepasados, la tomamos prestada de nuestros hijos. Este tipo de frases son difíciles de refutar y hacen que la conversación se cierre con fuerza. Metáfora. Es como un sello que se imprime en la mente del otro. El punto final memorable deja una marca que perdura. Cita relevante. Winston Churchill dijo: una buena conversación debe agotar el tema, no a sus interlocutores. Una conclusión poderosa es la clave para cerrar el tema con elegancia y eficacia. Así que ahora ya tienes en tus manos 20 maneras poderosas para ganar cualquier discusión, y quién sabe cuántas otras podrías descubrir. Nos encantaría saber, ¿tienes alguna técnica propia que siempre te funciona? Compártela en los comentarios y ayuda a que esta comunidad siga siendo imparable en el arte de discutir. Aunque, claro, solo compártelo si estás listo para ver a otros ganando discusiones también. Dale like si este libro te ha hecho sentir listo para cualquier debate, y síguenos para que no te pierdas ninguna nueva estrategia. Porque, ¿quién quiere perder una discusión pudiendo ganarlas todas?